con Mónica Escorcia y Camilo Trujillo. Programa Tu Día. Hola, muy buenos días. Con esta panorámica de Medellín les damos la bienvenida a esta emisión de lunes 6 de febrero a primera hora con toda la actualidad y la información. Camilo, muy buenos días. ¿Cómo le fue el fin de semana? Mónica, muy bien, gracias a Dios. Un fin de semana cargado de deporte, de mucho descanso, de películas y de tiempo en familia. Qué buena opción para disfrutar un buen fin de semana, Camilo. Mucha información tenemos para compartirles durante esta próxima hora y media. Actualidad de lo que sucede en los municipios y en las diferentes regiones del departamento, pero también lo que se desarrolla aquí en la capital antioqueña, Camilo. Mañana fría en Medellín, Mónica, una temperatura un poquito baja. Esperamos que abra un poco las nubes y sea un día espectacular, soleado, para que ustedes inicien la semana con toda la energía, con todo el entusiasmo y así tengan una excelente mañana de lunes. Una información de última hora que les reportamos sobre un operativo que realizó conjuntamente el Ejército y la Fuerza Aérea entre Anorí y Campamento. Este operativo se realizó exactamente en un sitio llamado El Chagualo. En este operativo, Camilo, capturaron dos cabecillas del ELN que son conocidos con el alias de Brian y el alias de Giancarlos. También se incautaron en este operativo algunos explosivos, fusiles y otras armas de fuego como pistolas. Es la información que más adelante desarrollaremos aquí en A Primera Hora con respecto a las capturas de estos dos cabecillas del ELN en municipios de Anorí con operativos conjuntos de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional. También en otras noticias del suroeste antioqueño les traeremos todas las novedades de Ciudad Bolívar y de Salgar. Una novedad que sucedió en el parque principal de Salgar, donde una placa fue levantada por una, ¿cómo se dice eso? Un río subterráneo, una quebrada subterránea levantó una placa del parque principal de Salgar. Entonces hay preocupación por parte de los comerciantes y de los transeúntes. También en el Urabá antioqueño hay dos corregimientos incomunicados por la caída de un puente. Pero también en el Bajo Cauca hay información, Camilo, y esta es un poco más positiva porque hay fiebre de oro en el Bajo Cauca. Precisamente varias comunidades y personas de esta zona están buscando oro en los ríos Nechí y en el río Cauca, debido a que bajan las aguas y salen las personas a los ríos precisamente a buscar oro, y por eso se dice que el Bajo Cauca por estos días está en fiebre de oro, Camilo. Así es, Mónica, también todas las noticias que tienen que ver con Medellín, con el Valle de la Aburrá, con las demás regiones de Antioquia y todo lo que tiene que ver con el pico y placa, que hubo rotación. Usted tiene toda la razón, Camilo, es una de las principales noticias en términos de movilidad con la que nos despertamos en esta mañana, rotación de la medida del pico y placa, que nosotros les vamos a estar informando cuáles son los que les corresponde día a día. ¿Le parece si miramos los principales titulares de hoy? Los principales titulares de A Primera Hora, estén todos bienvenidos. Procuraduría General de la Nación podría frenar el proyecto Autopistas de la Montaña. Los 3 megaproyectos de Antioquia, el Túnel de Oriente, Porce 4 y Autopistas de la Montaña están en problemas para su ejecución. Transeúntes y comerciantes están cansados de la inseguridad del centro de Medellín. Les contamos cuáles son los idiomas que están motivando a los antioqueños a estudiar en el exterior. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA estudia si una plaga que afecta a los cítricos está en Colombia. Vea el resumen de goles de la segunda fecha de la Liga Postobón y la tabla de posiciones del torneo. Estado de las vías, actualidad económica, precios de los alimentos, invitados y mucho más en esta emisión de A Primera Hora. Bienvenidos. 6 de la mañana, 35 minutos, conozcamos cómo amanece la movilidad en la ciudad de Medellín. Por eso nos desplazamos al barrio Caribe, al Centro de Control de Tránsito de la ciudad. Allá se encuentra la periodista Cristina Pineda, quien nos informará acerca de la rotación del pico y placa en la ciudad y de toda la movilidad. Cristina, muy buenos días y adelante con la información. Buenos días, Mónica y Camilo. Es un placer saludarlos desde el Centro de Control de Tránsito de Medellín. Le extiendo mi saludo a nuestros televidentes que a esta hora de la mañana se despiertan con nosotros y a los que también se preparan para salir de sus casas, ir a la universidad, trabajo, en fin. En materia de movilidad todo está muy tranquilo, no se reporta ningún incidente que altere el tráfico vehicular, pero a esta hora yo creo que el tema que nos compete es pico y placa. Yo sé que muchos de ustedes tienen la inquietud, entonces, ¿qué rotación es la de hoy? Para que nos despeje todas esas dudas, nos acompaña el subsecretario administrativo de Tránsito, Carlos Gil. Entonces, Carlos, buenos días.
días. Buenos días, Cristina, y a toda la teleaudiencia. Bueno, entonces hablemos cuáles son esa rotación, cómo queda, recordémosela, porque mucha gente ya se prepara en un momentico para salir de su casa, entonces quiere saber. Bueno, importante recordar que hoy, 6 de febrero y hasta el 3 de agosto, empieza la nueva rotación del pico y placa. Hoy comienzan los vehículos particulares de 2, 3, 4, 5, y así se van todas estas semanas. Mañana es el 6, 7, 8, 9 y van pues hasta el último, hasta el viernes. Y las motos de 2 tiempos también cambian desde hoy, empiezan hoy 2, 3, mañana 4, 5 y así se van hasta el viernes. Bueno, los taxistas también tienen sus dudas. ¿Ellos cómo quedan? Bueno, los taxis vienen ya con una fórmula desde hace muchísimos años, hace más de 5 años. Simplemente ellos siguen rotando común y corriente una vez cada 2 semanas, como lo venían haciendo de todos estos años. Bueno, también importante, estas 2 semanas serán pedagógicas, pero después habrá sanciones. Entonces hablemos cuáles serán esas sanciones y en estas 2 semanas, ¿qué se hará? Bueno, el decir que es pedagógica no significa que es como la puerta abierta para que todas las personas salgan e infrinjan el pico y placa. Pedagógicas es que no se les cobra no se les hace un comparendo para pagar, pero el carro se inmoviliza de todas formas si está en el pico y placa, si está en el día que no le corresponde. Y ya a partir del 20 de febrero se empieza pues simplemente ahí sí a hacer los comparendos de pico y placa. Bueno, cuando hablamos de inmovilizar el vehículo, ¿es por esas 2 horas o por el día o por cuánto tiempo? Por esas 2 horas, se queda no se puede movilizar porque igual de todas formas estamos empezando a enseñarle a ese conductor que ese día ya es pico y placa y que tiene que esperar las horas de restricción. Bueno, ¿cuántos agentes de tránsito van a estar como en las vías, de pronto enseñándole a los conductores? En fin, más o menos ¿cuántas personas? Más o menos vamos a tener 130 agentes todo el tiempo. Todo el tiempo en la ciudad, enseñándoles, entregándoles pues como toda la información. Sí, vamos a tener muchos volantes, vamos a tener pues como toda la publicidad y toda la pedagogía que se le tiene que hacer a todos los conductores. Muy bien, entonces también un aspecto muy importante del pico y placa es el favorecimiento para el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, si un día de carro le deja a la ciudad una reducción de 317 toneladas de monóxido de carbono, bueno, si bien esas son 4 horitas, también ayudan bastante. Ayudan y sobre todo pues que son lo que hemos dicho siempre es ayuda con el medio ambiente y reduce pues sobre todo la ayuda con la movilidad. Okay. Bueno, también entonces la disminución del 16% de pronto en el azufre al combustible también es bastante ayudita. Mucha ayuda. Bastante ayuda. Bueno, muy bien, entonces ese es el reporte que tenemos de pico y placa a esta hora de la mañana. Ya creo que ya todas las dudas quedaron despejadas. Retorno con ustedes a estudio. Cristina, gracias por toda su información y más tarde regresamos con usted. Ahí está el llamado que se hace entonces desde el Centro de Control de Tránsito, desde la Secretaría. Hasta el 3 de agosto rige esta nueva modalidad de pico y placa o esta rotación que inicia hoy lunes 6 de febrero. Mónica, entonces le recordamos a los televidentes 2, 3, 4 y 5 son los vehículos cuyas placas terminen en 2, 3, 4 y 5, tienen la medida de pico y placa para el día de hoy, y las motos de 2 tiempos cuyas placas inicien en 2 y 3 son los que tienen pico y placa para hoy. Los taxis continúan normalmente con la rotación que la que vienen rigiendo hace muchísimos años. Nosotros pasamos a otras informaciones porque les contamos, a usted Camilo le cuento, y también a todos los televidentes que el proyecto de autopistas de la montaña, Camilo, está en veremos. Este megaproyecto, que es uno de los más caros o el más caro de infraestructura vial de nuestro país, 15,6 billones de pesos, está en veremos por estos días. Según la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, al parecer podría haber más concesionarios que podrían realizar las obras de este megaproyecto. Mónica, varias personas ya se han pronunciado con respecto a este tema, incluyendo al exministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, también el gobernador Sergio Fajardo y el alcalde Aníbal Gaviria hicieron su pronunciamiento. Múltiples reacciones generó la decisión de la Procuraduría de pedir al Gobierno Nacional parar la ejecución del megaproyecto Autopistas de la Montaña. Que esas objeciones se pueden atender y salvar. Yo no creo que haya algo oscuro, oculto, y seremos capaces de responder a lo que la Procuraduría demanda, y si hay algún tipo de error, pues lo corregimos. Este proyecto es absolutamente indispensable para el occidente y el norte de Colombia, para conectar todo el occidente y el Pacífico con el norte y el Atlántico. El alcalde de Medellín también se refirió al tema en su cuenta oficial de Twitter. Las autopistas de la montaña son completamente necesarias para la competitividad del país y no deben frenarse. Muy preocupante la solicitud de frenar las autopistas de la montaña.
El Ministerio Público tomó la determinación basado en las denuncias presentadas por un veedor ciudadano identificado como Carlos Mario Orozco. En el informe de la Procuraduría se aducen los siguientes motivos para asegurar que hubo presuntas irregularidades en las condiciones de contratación con ISA. ISA no puede firmar convenios interadministrativos que son reservados a entidades públicas porque tiene capital privado en la bolsa. 2. La Procuraduría asegura que ISA no es idónea para hacer el proyecto porque no tiene experiencia en construcciones de vías. 3. El convenio le promete a ISA la adjudicación del proyecto si se aprueban los estudios, sin necesidad de licitación. 4. El costo del proyecto se triplicó, pasó de costar 5.6 billones a 15.6 billones cuando se entregaron los estudios. 5. El convenio se salta la norma de distribuir los riesgos del convenio entre el concesionario y la nación. Ante tal panorama, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, antes INCO, dijo que el gobierno nacional estaría dispuesto a abrir licitación para construir las autopistas de la montaña si la Procuraduría anula el convenio que el gobierno firmó con ISA. Lo que esto nos podría permitir es dividir el proyecto en tramos más manejables y tener entonces varios concesionarios trabajando simultáneamente, todos escogidos por licitación pública de una forma transparente. Esa alternativa permitiría superar el nuevo escollo que se le presentó al megaproyecto e incluso ejecutarlo más rápido. Si nosotros lo dividiéramos, por ejemplo, en 4 tramos y licitáramos cada tramo y lo ganara, digamos, un concesionario diferente, desde el punto de vista técnico podría ser posible hacer el proyecto en menos de la mitad del tiempo. El informe de la Procuraduría también ordena una investigación disciplinaria de los funcionarios que firmaron el convenio, entre los que se encuentran el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, el gerente de ISA, Luis Fernando Alarcón Mantilla, y el exgerente del INCO, Álvaro Soto García. Y precisamente, Camilo, ante la solicitud de la Procuraduría General de suspender esas obras de autopistas de la montaña, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros también se pronunció, la SAI, y se muestra muy preocupada, no solo por el tema de autopistas de la montaña, sino por esos megaproyectos importantes para el departamento, pero también para el país. Mónica, 3 de esos megaproyectos de Antioquia estarían en la cuerda floja, los cuales serían el Túnel de Oriente, también esa autopistas de la montaña y Porce 4. Todo empezó el pasado 12 de enero con el anuncio del ministro de Ambiente, Frank Pearl, de suspender las obras del Túnel de Oriente bajo el principio de precaución, porque los estudios hasta ahora realizados no permiten definir el verdadero impacto ambiental que tendría la mega obra sobre los suministros de agua de varios municipios. Después, los repetidos problemas de orden público en la zona nororiental del departamento y en la cuenca baja del río Porce generaron que EPM interrumpiera indefinidamente el proyecto hidroeléctrico Porce 4. La Comisión de Regulación de Energía y Gas no aceptó esta razón e inició el proceso de cobro de la garantía, en el que Empresas Públicas de Medellín tendría que pagar 23.680 millones de pesos. Y por último, la Procuraduría anunció la investigación del convenio que estructuró el proyecto Autopistas de la Montaña por supuestas irregularidades en la contratación con la empresa de interconexión eléctrica ISA, al punto de declararlo nulo. Las 4 dobles calzadas, que tienen un costo de 16,5 billones de pesos según los estudios de ISA, ya habían sido avaladas por el gobierno de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.